Muy buen día, querido oyente. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo está tu día? Este hermoso día sábado que Dios nos regala. Una temperatura de 27 grados, dice. Así que ya está empezando un poquito el calorcito, pero a la noche tuvimos un lindo fresco para descansar y espero que hayas recargado las fuerzas para este hermoso sábado que Dios nos regala y una nueva oportunidad también de compartir aquí en Caminamos Contigo, como cada sábado, 7:30. Esta costumbre ya de los oyentes chaqueños de acompañarnos aquí en Caminamos Contigo. Hoy un programa especial también, como cada sábado lo decimos, y tenemos invitados aquí muy especiales también que enseguida les voy a presentar. El tema que queremos tratar hoy es experiencias en África. Y cuando escuchamos la palabra África, ahí ya nos saltan algunas imágenes de repente en la cabeza de algún video, alguna foto, alguna película que hemos visto de repente y vamos a escuchar que vamos a escuchar de las experiencias de algunas personas que estuvieron en un país de África y vamos a ver qué es lo que trajeron de ahí para nosotros. También quiero recordarte que aquí en Consejería, yo soy parte del equipo de Consejería, mi nombre es Mario Enz y estoy formando parte del equipo de Consejería. Estamos aquí con la intención de ayudarte en tu situación personal, familiar, en tu situación de iglesia o donde sea que estés en una situación de repente difícil. Aquí queremos acompañarte, queremos ayudar de la forma que Dios nos da la oportunidad. Así que estás invitado a que te puedas comunicar con nosotros. Si deseas tener alguna consulta aquí en las oficinas o por teléfono, puedes hacerlo al número 0984 77 77 07. Este es nuestro número de consejería, un número confidencial con mucha seguridad. Puedes comunicarte con nuestros compañeros que te van a atender ahí en la línea. Y también estamos ofreciendo diversas actividades de parte de la consejería. Justo ayer estuvimos visitando las comunidades del Estribo y a la noche participando en una actividad, una campaña en la iglesia en La Armonía. Estuvimos ayer de noche ahí y también hoy a la noche está programado que podamos volver ahí en Armonía para formar parte de una campaña que está haciendo ahí el pastor en esa iglesia. Así que muchos saludos también a la gente de Armonía que nos está escuchando y invitarles también de parte de nosotros para esta noche que puedan venir a participar. Este programa ahora es en vivo y también se transmite en Facebook Live, puedes verlo ahí. También tenemos Instagram para revisar algunos materiales que estamos produciendo, el trabajo que estamos haciendo, todo eso está a disposición. También el domingo de noche repetimos este programa ya pregrabado, se vuelve a transmitir el domingo de noche a las 8 y luego también están las plataformas donde puedes buscar el podcast, ya sea en la aplicación de la radio, en Spotify puedes buscarnos para volver a escuchar, en YouTube también se alza el video, así que está todo ahí al alcance, cada uno puede buscar el lugar donde más prefiere. Bueno, ahora sí quiero presentar a mis invitados, voy a prender aquí los micrófonos y vamos a dar un poco una vuelta. Aquí tenemos tres personas importantes que quiero presentarles. El primero, Leander. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Leander? Sí, buenos días también a la amable audiencia. Yo soy Leander Isaac, esposo de Patricia. Tenemos dos hijos, Catherine y Angelo. Y soy pastor de la iglesia en Blumenthal, aquí en Fernheim. Muy bien, entonces ese es Leander. Tiene un poco un retorno ese. ¿Será que pueden bajarle el volumen un chiquitito a esto para que no tenga tanto? Ahí está mejor, sí. ¿Pueden escucharme igual? Sí, muy bien. Entonces está ahí Leander, vos tenés familia, sos pastores de la iglesia en Blumenthal, que queda más o menos 30 kilómetros de Filadelfia, ¿sí? Hacia el sur. Bueno, otro invitado aquí es Boris Kop. Él nos puede presentar también quién es Boris Kop. Sí, buenos días. Gracias por este espacio también. Soy Boris, estoy casado con Mabel y tenemos una hija, Sofía, desde este año. Así que disfrutamos en familia una nueva etapa muy hermosa.
¿Y tu trabajo para que puedan saber en qué trabajas? Estoy trabajando en Yalvesanga en la escuela bíblica eh, Indígena, indígena, así es. como director. Así es. Así es. Muy bien, entonces ya tenemos un pastor y tenemos un director del IBI aquí presente con nosotros. Ahora vamos a la tercera persona que es don Armin Neufeld. Buen día, Armin, ¿cómo estás? Sí, buen día. Un saludo a toda la audiencia de ZP30. Es un placer saludarles y sí, ya me está llamando Don porque fui el más anciano del grupo. Tengo 53 años, soy casado, tengo 4 hijos y 2 yernos ya. Mm. Hace muchos años soy misionero entre los ayoreos. Anteriormente vivía también en Yalvesanga, enseñando en el colegio Yalvesanga. Es decir, que ya tengo una experiencia de 25 años aproximadamente con el trabajo indígena. Y fue para mí una buena experiencia participar en este viaje hacia África y conocer otra cultura, otro continente. Y hoy podemos hablar un poco del tema. Muy bien, entonces tenemos aquí un lindo mixto que a mí me encanta, que es un pastor de una iglesia, tenemos un director del Instituto Bíblico Indígena y también el misionero Armin Neufeld, que es una trayectoria interesante ya con trabajo misionero. Ustedes participaron en un viaje. Vamos a hablar un poquito del país. Ahí Leander trajo inclusive un mapa para que podamos tener un poquito una idea de lo que se fueron ustedes. Así que, Leander, te puedo pedir que expliques un poquito hacia dónde se dirigieron ustedes. Sí, nosotros nos fuimos a Malawi en África. Malawi queda más hacia el sur del país, más o menos en la altura del grado de latitud de Paraguay. Queda un poquito más hacia arriba de Hacia el Paraguay. norte. Sí. Por eso también todo el clima es muy parecido al de nuestro país. Y Malawi entonces pertenece al continente África y pueden decir algunas cosas así del país, qué características tiene, qué idioma se habla, por ejemplo, cómo es un poco la situación en Malawi. Quizás mencionando algo muy característico de este país es que es un país que se denomina también cristiano, evangélico o católico también, en medio de otros países que más bien pertenecen a la religión islámica. Entonces es un pequeño país cristiano en medio de grandes vecinos islámicos, y yo creo que eso es una característica muy interesante de este país. Tiene 20 millones de habitantes a pesar de no tener tanta tierra, digamos. Mucha gente vive ahí. Y como dijo Leander, el clima es bastante parecido al Chaco y nosotros hemos visto una variedad de vegetación, por ejemplo, de lo que conocemos acá también. Obviamente tenía también plantas y árboles que son particulares de este lugar, pero algunas cosas reconocimos de acá también. Eso fue muy interesante. ¿Qué árbol, por ejemplo, que conocemos acá también hay allá? Árbol no me viene ahora en mente un ejemplo, pero creo que sí había. Pero pasturas, Sí. como el Catunpanic y otros que hemos visto ahí. El calotropis, que es una plaga aquí, también encontramos en este país. Bueno, entonces tiene algo se sintieron casi como en casa entonces, por lo menos por el clima, ¿eh? Bueno, en general es una vegetación muy baja, una gran parte del año es sequía. La gente tiene que dedicarse a la agricultura en el verano a toda velocidad porque el verano es corto y
solamente queda muy poco tiempo para hacer sus trabajos en la chacra y aún así el 80% de la población vive de la chacra, vive exclusivamente de lo que plantan, viven en sus chacras, viven en el campo, están plantando maíz, casi exclusivamente maíz, algo de batata, un poquito de maní, pero eso es una característica de Malawi, que ellos viven muy esparcidos en su país y están plantando y comiendo lo que crece en estos pocos meses que le queda para plantar. Y después viene la sequía y ya tienen que tener guardado su comida. O sea, la sequía es parecida allá también que acá, ¿o cómo es? Sí. Hay muchos meses de sequía sin lluvia. Y para mencionar algo más, o sea, Boris ya dijo que tiene 20 millones de habitantes y si miramos en el mapa, el tamaño del país es más o menos un cuarto de lo que es Paraguay. Y si nos imaginamos eso, en Paraguay tenemos aproximadamente 8 millones de habitantes y en un cuarto de nuestra tierra allí viven 20 millones. Sí, eso es. Y queda todavía tierra para plantar algo entre medio todavía. Sí. Muy bien. Entonces, eso es un poco, no sé, alguna característica más que quisiéramos resaltar de Malawi para poder más o menos tener una idea. Seguramente, me imagino que la mayoría de las personas que viven ahí, ustedes resaltaban entre ellos. O sea, por el color de piel, ustedes ya se podía notar fácilmente que eran extranjeros. ¿O cómo es la situación ahí? Sí, así es. O sea, la gente que viene de ahí, todos son de piel negra, ¿verdad? Si es que hay un blanco de entre medio, entonces seguramente es un turista o un misionero. Sí. Ok, entonces ahí ustedes no tenían dificultad de buscarse entre ustedes los compañeros. Sí, quizás por su historia vale resaltar que hace años, en los años 1860, los ingleses habían colonizado Malawi y fueron expulsados o se retiraron de Malawi. Entonces se quedaron los nativos de Malawi y por esa razón ya no hay más extranjeros en este país. Hay solamente diferentes etnias y esto es lo que hoy en día hay en Malawi. Entonces, por esa razón, Malawi está compuesto por diferentes etnias de pueblos nativos de Malawi que están viviendo ahí. ¿Cuántas etnias saben ustedes o no? ¿Más o menos como el Paraguay también o no se acuerdan? Yo creo que no hay tantas etnias, pero lo que sobró de la colonización inglesa es el idioma inglés, que es un idioma oficial que siguen hablando oficialmente los policías y oficialmente es un inglés de Inglaterra que se habla oficialmente ahí. Y eso es lo que quedó de la colonización de aquellos años de 1840 a 1870, sí. Una gran ventaja que tiene el país en cuanto a su vegetación también, que tienen agua dulce, tienen pozos, tienen un lago, el lago más hermoso de todo el continente, dicen que con la mejor diversidad de fauna, de peces. Es muy hermoso el lago. Y eso le conviene mucho que en todo lugar hay agua dulce, en todo lugar puede vivir la gente y hacer sus pozos y pueden vivir y pueden hacer sus plantaciones. Excelente, entonces un rico país, así como nos describen, ya tenemos ganas de ir. Sí. Vamos a ver cuándo tenemos la oportunidad. Bueno. Hablamos ahora un poco del país, pero la idea es hablar un poco del propósito y para eso me encanta que tengamos justamente 3 personas que trabajan en diferentes áreas y tienen diferentes actividades durante la semana. ¿Cuál fue el propósito? Seguramente cada uno tuvo su propósito personal en este viaje.
que tenía seguramente alguna relación con el trabajo que están haciendo y me gustaría saber un poco de cada uno, con qué propósito te fuiste. Quizás también alguien podría explicar brevemente cómo surgió el viaje para entender que no, esto no es así de algunos amigos que se decidieron vamos a ir a viajar a Malawi, sino que hubo algo entre medio, pero después cada uno tiene su propósito en el corazón para hacer un viaje como este. No sé si empezamos con Leander. Sí, la idea del viaje empezó para mí más o menos en octubre del 2023, donde el líder en aquel momento, el presidente de ICOM, que es la conferencia de las iglesias de los hermanos menonitas, o sea, sí, ICOM es la organización a la cual pertenecen todas las conferencias de las iglesias hermanos menonitas de todo el mundo. Y Rudy Plett en aquel momento fue el presidente y él nos invitó como pastores al congreso anual que ellos tienen, que en este año iba a ser en Malawi. Y ahí yo pensé, bueno, quisiera participar en este congreso. Y Eldon August, como nuestro presidente de la conferencia de iglesias hermanos menonitas alemana, él iba a ir a este país, a esta conferencia, y así empezó de invitar al grupo y cada vez más se aumentó el grupo. Pero al final solo Eldon y Rudy se fueron a este congreso y nosotros como grupo de 8 personas visitamos el país y queríamos conocer el trabajo misionero que se hace en este lugar. Por eso hemos viajado por todo el país y hemos visto muchas cosas. Tal vez los otros quieren explicar también más esto después. Pero mi motivo como pastor era, tenemos en Hechos 1:8 el mandamiento: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Nosotros como cristianos tenemos este mandamiento y como iglesia de salir y transmitir la palabra de Dios en nuestros alrededores, pero también a todo el mundo. Y yo pensé, yo como pastor, mi obligación es motivar a la gente de la iglesia de hacer misiones. Pero ¿cómo voy a motivar a la gente si no conozco el campo misionero? Y por eso pensé que sería una buena opción hacer este viaje, ver más del mundo, ver las opciones que existen para poder motivar por un lado aquí a la gente localmente, pero también afuera. Y por otro lado también ver cómo se trabaja en otros países y ver si tal vez hay métodos aplicables también en nuestra situación aquí en Paraguay. Boris, ¿podrías decir brevemente también cuántas personas viajaron y después cuál fue tu motivo personal para participar del viaje? Sí, creo que como Leander ya mencionó, fuimos acá entre 8, ¿verdad? Entre 8 personas. Y bueno, a mí se me invitó de acompañar el grupo de parte de nuestro presidente de conferencia. Y cuando él me habló primera vez, yo creo que me entró por una oreja y salió por la otra, porque me parecía, bueno, África es un continente muy lejano. Malawi, ese nombre nunca escuché. Y dije, bueno, tengo mucho trabajo acá. No lo tomé muy en serio, pero mi esposa sí, ella lo recordó muy bien.
Y cuando vino más cerca la fecha, entonces sí se hizo todo realidad y bueno, tenía el apoyo de mi esposa también para ir y de otras personas y así pude irme también, acompañar a ellos. Para mí lo que me motivó también en emprender este viaje fue especialmente de conocer el trabajo que hace la misión Dual Nations ahí. Dual Nations es una obra, o sea, una organización misionera de Alemania, aunque tiene su nombre en inglés, pero es de Alemania. Y tienen orfanatos en Malawi y también bajo la dirección de Waldemar Löwen tienen un programa de discipulado y eso me interesaba para conocer. Waldemar Löwen ya vino acá en el Chaco hace algunos años. Ahí le conocimos, ahí ya él presentó también este trabajo que ellos hacen ahí y por eso era algo que conocimos ya de escuchar y ahora había una oportunidad de conocerlo en el lugar mismo, sí. Y eso me motivó para ir. Armin, ¿cuál es un propósito después de muchos años de trabajo misionero? ¿Qué se te vino a la mente para aceptar la invitación y participar del viaje? Bueno, primeramente yo busqué muchas excusas para no irme porque tuve mucho miedo del vuelo, porque era muchas veces despejar y aterrizar, creo que 9 veces. Muchos aeropuertos en Etiopía, en Malawi, y también tuvimos que bajar una vez en el país al sur de Malawi, en aeropuertos pequeños, y todo me dio miedo y yo buscaba excusas, pero mi iglesia me estaba animando y me estaba ofreciendo también el apoyo con el pasaje y me pagaba el pasaje. Entonces yo desde hace muchos años siempre pensé que mi llamado era Paraguay, no pasando las fronteras como dijo Leander hasta el fin del mundo, ¿verdad? Pero el llamado es hasta el fin del mundo, pero en este caso nuestro motivo del viaje era ver lo que está pasando y como ya lo mencionó Boris también, que esta persona de Dual Nations, este señor Waldemar, que está trabajando con esa organización a todas las naciones. Él vino hace algunos años, en el 2022, y él vino para dar una conferencia en Asunción. Luego vino acá al Chaco y nos dijo cómo funciona en Malawi, cómo ellos están enseñando la palabra de Dios allá. Y entonces me interesó mucho también conocer, ¿sí? Y superé el miedo, el miedo de volar, ¿sí? Y al final es una experiencia que uno no debería dejar pasar, ¿verdad? Ya que fue una oportunidad única. No fue mi primer vuelo, pero en todos los vuelos que hice tuve mucho miedo porque tengo miedo a las alturas, aunque sean 6 metros, es mucho y esta vez fue miles de metros. Pero al final esto fue el motivo de conocer obras misioneras en otro país y lo hemos visto, diferentes obras misioneras, varias de ellas que trabajan con Dual Nations, a todas las naciones, y también otra organización, que a lo mejor después vamos a hablar de la otra organización también, sí.
Muy bien, ahí tenemos una introducción muy adecuada. Yo propongo que ahora escuchemos una música. Vamos a apagar acá los micrófonos y vamos a escuchar una música. Luego volvemos con más acerca de este viaje a África. Heme aquí, así cantaban esta canción Emanuel y Linda Espinosa, y agradecemos por permanecer aquí con nosotros en este programa de Caminamos Contigo como cada sábado. Hoy hablando de experiencias en África. Tenemos 3 invitados, aquí el pastor Leander Isaac, el director del IBI, Boris Kopp, y Armin Neufeld como misionero entre los indígenas ayoreo, que están comentando acerca de un viaje que hicieron en este año, donde fueron a conocer algunas experiencias. Y siempre un viaje así a un país tan lejano, como ya dijo Armin, tiene muchas cosas que uno le viene a la mente. Y a más tardar, cuando el avión allá se está tambaleando en el aire, como antes el colectivo sobre la ruta Transchaco, entonces ahí ya uno empieza por lo menos a despedirse de su familia mentalmente a veces, porque un viaje así siempre tiene muchas cosas que nos pueden ayudar a enriquecer nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de este viaje. Al comienzo, a ver, ya comentaron un poco cuál fue el país que visitaron, también cuál fue su propósito de este viaje que hicieron. Ahora conozcamos un poco qué trabajo misionero visitaron, cómo podemos imaginarnos cómo se trabaja, cuál fue la experiencia ahí con estos trabajos misioneros que conocieron. No sé quién empieza a explicar un poco lo que visitaron allá. Sí, el primer lugar donde fuimos y donde también estuvimos el mayor tiempo, creo, eh, fue, fue la organización que trabajaba con orfanatos. Se llama Malo Amcherezo y significa lugar seguro. Ellos tienen 4 orfanatos en Malawi y un orfanato en Mozambique, que es el país vecino. Sí, y ellos adoptan o reciben a niños huérfanos. Se debe decir que lastimosamente es así, que en este país la enfermedad VIH-Sida es muy disparcido y hay mucha gente joven que fallece y así muchos niños quedan como huérfanos. Se dice que la edad así en promedio que llega la gente en este país es de 40 a 45 años, o sea, la gente no va a ser muy anciana, la mayoría de la gente, y por eso hay muchos niños huérfanos. Y sí, en estos orfanatos se trabaja con ellos. No sé si alguien quiere decir más. Sí, era muy interesante conocer estos lugares. Los orfanatos visitamos 4 Yeah. 4 orfanatos que están ahí en Malawi. Y ellos nos contaron que hace unos cuantos años atrás tenían muchos más niños que ahora. Eso significa que la necesidad de orfanatos quizás ya no es tan grande como hace 20 años quizás, pero todavía sí es algo importante ahí por los huérfanos que hay. ¿Cuántos niños más o menos hay en un orfanato? ¿La cantidad? Depende, o sea, había un orfanato, digamos, más en el campo, donde había quizás 30, 40, y el orfanato principal, yo creo que tenía más de eso. Y bueno, porque yo no sé muy bien eso, y eso es una característica de Dual Nations. Nosotros venimos ahí y pensamos, ahora enseguida vamos a jugar con los niños, vamos a compartir con ellos, pero ellos tienen
una manera, digo yo, y eso es que solamente los niños, los huérfanos, solamente comparten con sus padres ahí, o sea, los padres del orfanato. Entonces, si viene gente de afuera y viene por un corto tiempo, para ellos es importante que no compartan mucho con esos niños. ¿Por qué? Porque ellos quieren que los niños tengan relaciones que duran y no quieren que los niños cada año tienen que relacionarse nuevamente con una persona nueva. Después esa persona a lo mejor se va de vuelta de donde viene y otra vez se corta La relación. esta relación, ¿sí? Entonces, ahí nosotros no compartimos mucho en ese breve tiempo que tuvimos con los niños. Sí los saludamos, sí los vimos y hablamos un poco con ellos, pero no es que hicimos una hora feliz o algo así, lo que conocemos acá. Ujú. Eso fue muy interesante y muy particular de esta organización, lo que me parece muy bueno también. Sí, Ah. estos lugares donde viven los niños, como ya dijeron, son 5 lugares que en años anteriores vivían mucho más niños. Se debe hacer una selección muy exacta quienes realmente son aceptados para que no sean demasiado muchos. Hace años eran más de 500 niños en todos los orfanatos. La organización tiene un versículo lema, o 2 versículos en realidad, que salen de la Biblia de Santiago, del capítulo 1, donde desde el versículo 19, donde dice que la necesidad de poner en práctica el mensaje de Dios, dice que no sirve nada escuchar el mensaje y no poner en práctica. Y al final ahí dice en el versículo 27 de Santiago 1, la religión pura y sin mancha delante de Dios, el Padre, es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en las aflicciones y no mancharse con la maldad del mundo. Esto es su versículo lema para tener estos orfanatos. Según tengo la información por ahora, tienen cerca de 300 niños en estos 5 lugares. Entonces, como ya dijeron, 4 están en Malawi y 1 en Mozambique. Entonces, son muchos niños que tienen que cuidar, ¿sí? Y esto es lo que ellos tienen como su versículo lema, que a estos huérfanos que le quieren dar una vida digna. Y en estos orfanatos ellos le dan una vida donde pueden asistir a la escuela, también a los más chiquititos le pueden dar preescolar, jardín y todo. También le enseñan a trabajar, por ejemplo, en una carpintería. Hay niños que ya, el mayor ya tenía 21 años, aunque en Malawi normalmente la gente joven se casa ya antes de los 20, pero como ellos dijeron, el mayor ya tenía 21 años. Entonces le dan así algunos trabajitos, tienen su propia carpintería, tienen su huerta, tienen un poquito de lecheras, una hermosa huerta, plantación, tienen algunas cabras. Normalmente tienen un pequeño predio ahí donde tienen diferentes cosas especialmente para producir, que ellos también puedan comer de lo que producen ahí para los niños. Un poquito un puesto de salud también, una farmacia para que los niños puedan ser atendidos si hay alguna enfermedad, como también en caso, como ya fue mencionado, si hay enfermedad del VIH,
Entonces, en ese caso también tienen que contactar siempre con las organizaciones que están tratando pacientes con esta enfermedad, sí. Muy bien, entonces orfanatos, niños que han visitado algún otro lugar o principalmente orfanatos, visitaron otra obra misionera de repente. Sí, nosotros visitamos también una obra misionera que viene que no es parte de Dual Nations. Creo que el señor que dirige este programa viene de Canadá. Y Leander sabe también el nombre que ellos le pusieron ahí. Mitongwe, gracias. Y ellos más bien enfocan en el desarrollo, digamos, y ellos desarrollaron un programa de tener huertas familiares que para nosotros era muy interesante también. Y estas huertas familiares son huertas de quizás 50 por 50 metros, pero lo particular de esas huertas es que tienen muchas diferentes culturas de plantas en esta huerta. Así, si uno ve de lejos, parece un bosquecito o algo así, pero al acercarse, entonces ellos plantaron siempre ordenadamente, pero todo mezclado. No sé si se entiende eso. Y de toda planta, lo que crece ahí, entonces ellos cosechan el fruto. Ujú. Entonces, estas dos principalmente eran las obras misioneras que visitaron, la de las huertas familiares y los orfanatos. ¿Entiendo bien así? No, hay uno más Hay que uno más, fue la principal. Bueno. Bueno, Mitongwe, como ya mencionó, es una organización, desde mi punto de vista, era más social, porque es un lugar como una pequeña estancia, modelo para las aldeas a su alrededor. A su alrededor vivían 20 aldeas de personas africanas que estaban mirando. Algunos de ellos eran también empleados en esta pequeña estancia. Ellos producían tanta diversidad de frutas saludables y todo en forma de biológica, sin venenos, sin nada químicos. Todo fue biológico, sí. Tenían sus vaquitas ahí, tenía que juntar sus excrementos y poner como abono. Todo era biológico y se producía cantidad de frutas, de mandioca, de porotos, de batatas, de diferentes productos para dar una dieta saludable y demostrar así a las aldeas a su alrededor, que como ya dije eran 20 por lo menos, y un poquito más lejano más, darle un modelo de cómo pueden a través del riego, porque todo estaba con un sistema de riego, mostrar que se puede producir un producto sano en África. Entonces vimos en una de las aldeas también una persona que ya lo ha implementado y está produciendo muy bien. Entonces en este mismo lugar también ellos mantenían una escuela de fútbol que en Paraguay conocemos como la Organización de Por Vida, que va junto con el programa Jesús Responde al Mundo de hoy, según entiendo. Entonces ahí había una escuela de fútbol y había también un comedor para los más ancianos y para los más chiquititos, no para todo el mundo así. Era un comedor muy específico. Entonces ellos siempre a los jóvenes le dijeron tienen que comer saludablemente, porque en general en Malawi se come solamente maíz y un poquito de ensaladas o algunas verduras así, pero no comen muy saludable y mucha variación en su dieta no tienen. Entonces este era su enfoque, era más bien
una organización social, ayuda humanitaria, menos espiritual. Y de ahí fuimos a lo que en realidad nos queríamos ir, que era junto a este misionero Valdemar que nos había invitado, que nos iba a enseñar lo que realmente hacía es discípulos a las naciones, discípulos haciendo discípulos. Y ahí comenzó para nosotros un curso prácticamente de 2 días, donde él nos enseñaba cómo es su trabajo misionero en Malawi. Y eso, con él también vimos cómo él hace el trabajo misionero, pero eso ya era totalmente aparte de lo que vimos en los orfanatos y en este lugar de Mitongwe donde se hacía la producción de productos para la canasta familiar, digamos así. Muy bien, entonces esto es un poco para entender qué lugares han visitado, pero nos gustaría escuchar un poco experiencias. Todos ustedes tienen experiencias acá que de su día a día y esto fue algo totalmente diferente. Nos gustaría escuchar un poco cuáles son algunas experiencias personales que ustedes han vivido en este viaje, qué es lo que a ustedes les impactó, qué han vivido ahí en estos días, algunas experiencias que pueden comentar. Sí, para mí la primera impresión ya era algo muy impactante y interesante. Ya al llegar al aeropuerto cuando bajábamos, miré por la ventanilla y solo vi pasto seco. Y pensé, ¿y dónde vamos a aterrizar aquí? Porque no se veía ningún aeropuerto. En el último momento ahí vimos sí, un asfalto, o sea, pero la longitud eh, del aeropuerto creo que tenía un poco más del que tenemos en Loma Plata, por ejemplo. Y el avión tenía que frenar bruscamente para que no se vaya al pasto seco ahí. Y luego la otra cosa de las películas, creo que conocemos el famoso Jeep. Aquí traje una foto también. Un famoso Jeep en el cual se viaja en África y eso realmente era así. Nos cargaron entre 8 o 9 personas en un auto y así hemos viajado los 8 o 9 días por Malawi, una compañía muy cercana entre 8 hombres. Sí, eso era la primera impresión y algo muy particular. Sí, hemos visto a las organizaciones, pero también fuimos al Parque Nacional, donde hemos visto muchos animales y creo que lo más importante para nosotros fue el elefante. Hemos visto grandes grupos de elefantes y muchos animales más. Eso así fuera de lo que fue el tema de misiones. Y el lago, hemos visitado un lago muy, muy hermoso. Agua dulce, agua azul, así muy, muy hermoso, sí. Y por otro lado, la comida tradicional de ahí fue algo muy especial también. Como ya dijeron que casi solamente comen el maíz. El maíz se hace una harina y esta harina se cocina. Casi no tiene ningún sabor y de eso comen con unas ensaladas así. Sí, eso sería algo, pero hay mucho más que contar, pero... Boris, algunas experiencias, vos que vivís en Yalbesanga y estás ahí día a día viviendo en un contexto y ahora de repente en África, ¿qué experiencias puedes contar que te impactaron? Sí, lo que recordé primero cuando reflexioné otra vez en lo que nosotros experimentamos ahí fue la gente. La gente ahí
muy característico que son gente muy amable, sonriente. Te saludan en la calle, vos estás viendo, uno está viendo la gente así riéndose, está contenta la gente por lo general. ¿Cómo se saludan? ¿Con la mano, con un beso o cómo es el saludo? Bueno, obviamente con alguna ¿Verbalmente? palabra, Ah. pero con la mano creo que se saluda ahí. Ok. Y después, bueno, y siempre sobresale mucho, ¿verdad? Cuando ellos están contentos y sonríen, entonces los dientes blancos resaltan mucho y es muy hermoso ver eso y se me quedó mucho esa parte. Aunque la gente es bastante pobre, digamos, si hablamos de recursos financieros. No, ellos todos tienen que hacer su propia casa, el gobierno no construye casas, pero hemos visto casas muy lindas porque ellos mismos hacen su ladrillo y construyen su casa. O sea, son casas fuertes, grandes también, relativamente grandes. Eso me impresionó también. No hemos visto muchos vehículos, algunos vehículos, algunas motos también, pero bastante bicicletas y gente caminando por la calle, yéndose a su trabajo, al mercado. Siempre al lado del asfalto había mucha gente caminando. No hemos visto, o sea, por lo menos no recuerdo haber visto gente con sobrepeso. Y eso también nos indica algo de sus recursos financieros, ¿verdad? O sea, no es que almacenan y tienen mucho. Y parte de eso también nosotros en los últimos días tuvimos el privilegio de compartir en una iglesia un culto con ellos. Y eso fue muy impresionante. Creo que algo que más nos marcó, las canciones de ellos, todas, o 99% digo, de las canciones cantadas en a capela y a un volumen fuerte y parecía que, o sea, nos daba un pequeño gusto ya de cómo va a ser en el cielo, ¿no? Y ahí ellos también, ahí sale a luz otra vez el gozo que es característico de esa gente. Eso fue una muy linda experiencia del culto. ¿Cuánto tiempo duró el culto? El culto duró 3 horas, si recuerdo bien. 3 horas. Había un pequeño, o sea, un mensaje de 20 minutos quizás, pero todo lo demás era cantar. Sí. Entonces, después uno sale afónico o seguramente ellos tienen voces más entrenadas y no sé cada cuándo se reúnen, pero si se reúnen cada semana así, cantan por 2 horas, entonces sus voces ya se acostumbraron yo creo que después de media hora ya iba a estar afónico, pero... No, y, o sea, nosotros cuando entramos, ellos ya cantaron, tipo preludio, voy a decir. Después 3 horas de culto, y después del culto ellos seguían cantando, no sé si era práctica o por gusto nomás, pero ahí no dirige la hora el culto, ¿verdad? Sí. Eso ya es una costumbre interesante. Armin, ¿algunas experiencias que te llamaron la atención en este viaje? A ti Sí, personalmente. el país es un país con muy baja criminalidad. Uno se puede sentir muy seguro. Puede caminar fácilmente por el mercado. Hay un mercado tipo Mercado 4 de Asunción, pero con muy pocos productos. Productos básicos como batatas, un poquito de aceite, algunos cañas de azúcar así, pero muy poco. Pero la gente está muy alegre.
Hay días que tienen mercado de la calle, la gente lleva sus productos a la calle en pleno sol y ahí viene la gente y compra su media bolsa de maíz o lleva algunas cañas de azúcar. Incluso he visto una persona que me impresionó mucho que había comprado o quería vender, no sé, tenía un gallo en su mano y feliz de su gallo, caminaba por la calle detrás de nuestro jeep en que nosotros viajamos, ellos todos caminando a pie y feliz de su gallo. No sé si acaba de comprarlo o si quería venderlo, porque no hemos visto gallinas tanto en Malawi, pero parece que era una comida especial que él iba a preparar, quizás para un casamiento, porque allá no hay tanta diversidad que ellos preparan en su comida. Entonces es un pueblo muy alegre y también no nos miran mal. Si viene un extranjero, ellos no nos miran mal o algo así. Están siempre bien tratándonos bien si viene visita o si viene algún turista. Siempre le van a hacer todo lo posible para que se siente bien ahí. Y sí, es gente pobre, pero no se dan cuenta, digamos, ¿verdad? Como se suele decir, éramos pobres, pero no lo sabíamos, ¿sí? Ellos son así. Tan alegres, comen lo que tienen y producen con su propia mano lo que tienen, ¿sí? Y como no tienen nadie al lado que está más rico que el otro, entonces no tienen por qué robarle porque no tiene sentido, ¿sí? Es muy poco la criminalidad y eso resulta en un país bastante pacífico y también por el gran porcentaje de cristianismo que hay en este país, ¿sí? Y la gente está alegre, está bastante alegre. Y lo que me llamó mucho la atención también, muy trabajador, muy trabajador. Se nos contó que en los años cuando estaban los ingleses, en tiempo de la colonización, los ingleses dijeron que no eran muy trabajadores, porque ellos se levantaban a las 7, a las 8 de la mañana, los ingleses, entonces los africanos desde las 4 de la mañana ya estaban trabajando en sus chacras. Y los ingleses pensaban, ¿por qué ya están cansados a la mañana? Y es que ya estaban por horas trabajando. Entonces es un pueblo muy trabajador, se levanta muy temprano, se va a sus chacras. En una ocasión nos fuimos a la mañanita temprano a comer nuestro desayuno en las montañas. Lastimosamente tuvimos una llanta, pero había una gomería en la calle que nos hizo un cambio de la cubierta, pero vimos que la gente está con su asada, estaba caminando por las montañas hacia sus chacras y ya estaba bien tempranito ya saliendo al trabajo, sí, en sus chacras. Sí. Muy bien, entonces me gustaría escuchar una música, luego volvemos para contar más algunas experiencias y también queremos escuchar, después de un viaje siempre uno lleva algo que uno ha aprendido para su trabajo, para su vida personal y nos gustaría escuchar qué aprendieron ustedes personalmente luego de esta música. Muy bien, aquí estamos de vuelta luego de esta canción Hombres de Valor. Aquí tenemos 3 hombres de valor que vinieron hoy a compartir con nosotros experiencias que han vivido en África. Nos han comentado de los lugares que han visitado y algunas experiencias que han tenido. Entre otras, me acuerdo de que dijeron que hubo un culto ahí de 3 horas y seguramente acá el pastor de la iglesia dijo, vamos a aplicar también en mi iglesia, ¿verdad? Entonces, experiencias que han vivido. Estamos en los últimos minutos y vamos a ver si podemos juntar todo lo que hemos hablado. Juntar un poco cuáles son algunas enseñanzas que ustedes mismos personalmente han vivido, aprendido en este viaje, algo que ustedes dijeron, esto yo quiero de alguna forma aplicar en mi vida, en mi ministerio. ¿Qué podemos compartir en ese sentido? Empezamos con el pastor aquí, Leander. ¿Qué podemos aportar a eso?
Sí, algo muy importante para mí nos enseñó Waldemar Löwen. Em, si uno piensa en las misiones, vemos en la historia que muchas veces el misionero transmite sus tradiciones, sus formas de hacer y también hacer los cultos, por ejemplo, y vivir la vida cristiana así como él lo ha experimentado y como él lo conoce. Eh, y Valdemar dijo, el evangelio no se cambia, o sea, la Biblia, lo que en la Biblia se ha escrito, el evangelio no se cambia, pero la forma de transmitirlo a la gente debe ser adaptada a la gente, o sea, la gente debe buscar su forma de su cultura también, de su forma de ser, cómo ellos viven una vida cristiana, cómo ellos viven esta relación con Dios y también cómo pueden hacer sus cultos de una manera que para ellos está bien o adaptado a su forma y a sus Möglichkeiten, a sus posibilidades también. Eso para mí fue algo muy, muy importante. Boris. Sí, esa misma cosa también, pero lo que yo recuerdo, lo que he aprendido de nuevo, eso fue siempre algo que aprendimos ya también en el tiempo de estudio, eso, pero en la misión es importante apuntar en hacer discípulos que hacen después también discípulos. Eso es la meta de la misión y también lo que Jesús dice antes de irse al cielo, hagan discípulos, ¿verdad? Entonces, apuntar a eso en la misión, invertir en gente o buscar personas que tienen otra vez el deseo de hacer discípulos. Y eso es un trabajo donde necesitamos autenticidad, donde apuntamos al corazón de la persona y en primer lugar el propio corazón y después también de nuestro prójimo, ¿verdad? No apuntar a personas que quieren estudiar la Biblia para después estar así nomás, voy a decir, sino que buscar esas personas y alcanzar esas personas y enseñar también este deber de hacer a la vez discípulos y así multiplicar el reino de Dios, por decirlo así. Otra cosa muy interesante, si tenemos una escuela bíblica, entonces la persona que estudia ahí sale de su entorno y vive en un entorno diferente a su comunidad. Este señor Waldemar, él empezó una escuela de discipulados, voy a decir más bien cursillos, donde personas se van a las aldeas y ahí localmente dan estos cursillos de discipulado. Entonces, los dos tienen su lugar, los dos son muy buenos, la escuela bíblica, pero también estos cursillos que llegan ahí donde vive la gente y eso me abrió un poco la mente y yo quiero seguir reflexionando en eso, ¿verdad? Y un tercero, eso va un poco lo que dijo Leander, enseñar principios bíblicos y no tanto cómo tenemos que llevarlo a cabo. En algunos casos sí, la Biblia nos enseña muy directamente cómo tenemos que hacer, pero los principios bíblicos
Por ejemplo, mostrar respeto a la gente mayor. ¿Cómo en mi cultura muestro respeto a la gente mayor? Le hablo bien, le doy la mano, de repente algunas cosas. Allá en Malawi nos asustamos un poco porque en un orfanato vinieron los niños enfrente de nosotros y al saludarnos ellos se inclinaron hasta arrodillarse y ahí nos dieron su mano. Al principio yo estuve mirando, ¿hay algo ahí o porque nosotros sentamos un poco más arriba y ellos vinieron ahí en el piso un poco más abajo, había un desnivel ahí y yo pensé, hay algo ahí, por eso se arrodilla. Pero después nos contaron, esa es su manera de mostrar respeto. Y después vimos que al encargado de este orfanato también le saludó de esa manera. Entonces, yo no puedo irme, por ejemplo, a Malawi y enseñar en cuanto al respeto la manera de mostrarlo, sino que ellos mismos ya tienen esta manera y lo pueden aplicar. ¿Sí? Lo importante es el principio bíblico. Eso es algo muy importante y que muchas veces en un trabajo misionero no podemos, el misionero no se puede quitar su cultura y dejarla todo atrás, sino que lleva siempre algo de su cultura y siempre está el peligro o digamos el momento donde el misionero transmite más bien cultura que principios bíblicos. Armin, a ver, ¿cuál fue tus experiencias que te han enseñado algo en este viaje y que llevas a tu casa, a tu vida, a tu ministerio? Sí, yo lo que pude observar en Malawi que allá como hay muchos cristianos, muchas iglesias nacionales de Malawi, que ellos mismos tienen sus personas que están discipulando a su propia gente. Entonces, discípulos haciendo discípulos, y no es como en otros países donde los misioneros son extranjeros, que vienen a discipular, vienen a enseñar a un cierto pueblo o una cierta cultura. Donde muchas veces resulta que el misionero o el extranjero es el Papá Noel que le da todas las cosas, ¿sí? Allá no se regala nada. Y entonces allá es un poco así lo que puede hacer la persona con su propio esfuerzo, mejor no regalarle. A nosotros, por ejemplo, nos prohibieron regalar cosas a alguien lo que nosotros no queríamos regalar ya, ¿sí? Comimos, por ejemplo, probamos una comida, en realidad eran ratas que ellos suelen comer y nosotros no comemos ratas, pero probamos y queríamos regalar al primer mendigo que estaba por ahí y nos prohibieron regalarle. Entonces, allá es así, no regales a nadie algo que él mismo pueda conseguir. Era una cosa que me llamó mucho la atención porque allá toda la enseñanza va no es intercultural, es en la misma cultura. El discípulo tiene que discipular a alguien del mismo pueblo o puede ser entre algunas etnias. Y coincide mucho con el versículo de Efesios 4, donde está diciendo que algunos están para ser apóstoles, otros están para ser evangelistas, pero todos juntos en el Efesios 4:12 dice que todos están siendo preparados para el servicio. Entonces en una iglesia todos deben o tienen algo para dar. Eso yo he visto en esa iglesia.
Cuando tuvimos el culto, el pastor dijo, bueno, ahora le toca al grupo de jóvenes, van a presentar un canto especial. Y después ahora le toca al grupo de las mujeres, ahora le toca al grupo de los hombres. Y entonces todos tienen algo que dar, no es que van a sentarse a recibir nomás, recibir en la iglesia, ¿sí? No en bienes materiales, sino también en colaborar en el programa del culto. Y eso me llamó mucho la atención, no es que alguien se va a venir a sentar nomás y recibir. Entonces eso fue una experiencia en el culto muy llamativo para mí. Entonces eso es un discípulo hace a otro discípulo. Ve lo que hace uno y lo copia y lo puede dar después a otro. Especialmente lo que vimos que este señor Valdemar, aunque él era alemán, él no enseñaba a grupos de gente de Malawi. A unos pocos él juntaba y le daba una cierta preparación teológica y a ellos, sí, ellos salían a enseñar en iglesias. Y nosotros siempre queremos saber a cuántas iglesias ellos se van. Y él dijo que están llegando a 200 iglesias de Malawi. Y eso nos sorprendió un poco, la cantidad de iglesias que está llegando con sus teólogos, vamos a decir. Teólogos nacionales, gente de Malawi, ¿sí? Y no son extranjeros, son gente de Malawi que va a 200 iglesias de Malawi para enseñar la palabra de Dios. Eso me sorprendió mucho, ¿sí? Y no es que de Alemania viene plata y le paga, no, estas 200 iglesias reciben a este teólogo, digamos. Profesor. Este profesor de la palabra de Dios, este maestro, y le mantiene, le sostiene, le recibe en su casa, le da comida, y él entre semana está enseñando a un grupo o a varios grupos en la iglesia para que juntos puedan crecer. Y después de 1 mes y medio, 2 meses y medio, él vuelve a su familia porque está solo muchas veces, o en la mayoría de las veces, vuelve a su casa. Muy bien, entonces interesante el trabajo muy, muy bíblico, ¿sí? Sí. El discipulado muy bíblico, de lo cual seguramente hay mucho que podemos aprender hasta en cada iglesia, en cada contexto. Creo que es algo que podemos aplicar. No sé si alguien más quiere aportar algo así para redondear al final queremos orar todos juntos, pero no sé si alguien más quiere aplicar. Sí, Leander. Sí, Valdemar Leuven tenía una frase, él decía, una lección ha llegado al corazón de una persona si ella la vive. Eso me quedó muy grabado también, o sea, recién cuando uno ve que una persona vive también lo que aprendió, ahí uno sabe si eso llegó a su corazón. Eso quise decir para finalizar también. Eso me hace acordar de nuestro tiempo en el Instituto Bíblico, ¿sí? Ahí había nuestra profesora Marlene también que decía, cuando uno aplica ahí es donde uno ha aprendido, ¿verdad? Y eso ahora ustedes compartieron enseñanzas que aprendieron, entonces seguramente ya están aplicando, ¿verdad? O si no, van a aplicar. Muy bien, ¿alguien más quiere, así para terminar, alguna idea que quedó ahí que quiere compartir todavía? ¿No? ¿Ya está todo dicho? Bueno, entonces podemos cerrar un poco una experiencia que tuvieron entre 8 personas. Dijeron acá que viajaron entre 8 hombres en un jeep, así que una experiencia aparte también, pero agradecemos por este tiempo de venir a compartir de lo que han vivido. Y no sé a quién le puedo invitar para que podamos orar para terminar, y pensando también en nuestras iglesias, en nuestro trabajo misionero aquí local en el Chaco, para que podamos también en cada una de estas áreas seguir haciendo la voluntad de Dios, así como Él lo está haciendo ya hasta hoy y lo seguirá haciendo, para que Él pueda también
llamar más obreros. Una cosa que me llamó la atención, lo que compartió Armin aquí, muchos obreros, ¿sí? Y en este caso locales, personas que se mueven a visitar iglesias para enseñar. Es algo muy, muy importante que las personas conocen la cultura, conocen cómo se mueve, cómo es la situación de las familias y puede transmitir esos mensajes de una forma muy, muy cercana para que las personas entiendan de qué está hablando. Esta clase de obreros necesitamos más y más también allá como acá también, ¿sí? Entonces, no sé a quién le puedo pedir para orar con nosotros para un cierre. Vamos a pedirle a Armin de repente, si él es el más veterano acá de nosotros, si podrías culminar con una oración en este momento. Bueno, Señor Padre Santo, te doy gracias por la oportunidad de haber hecho este viaje. Te doy gracias que pudimos dar un vistazo a otro continente donde también están tus hijos unidos en iglesias, donde también personas están llevando tu mensaje de salvación, tu mensaje maravilloso que a través de tu Hijo Jesucristo podamos liberarnos del miedo, liberarnos de nuestras cargas, de nuestro pecado. Te doy gracias que pudimos ver esto en Malawi, en África. Te doy gracias que hemos visto las diferentes organizaciones que están trabajando allá. Te doy gracias que especialmente también vimos y pudimos participar en el culto de una iglesia local y el trabajo que ellos hacen en un entrenamiento de hacer discípulos y que estos discípulos vuelven a ser otros discípulos y así va propagando el Evangelio de la manera que también tú has enseñado a tus propios discípulos y que es una forma que hace miles de años está funcionando en todo el mundo. Gracias que el viaje fue una experiencia que nos llena de gratitud, de gozo, de alegría de que tú estás obrando en el último rincón de África, en todo el mundo. Que a través de tu palabra personas puedan llegar a conocerte como el único, el Salvador, el único que da luz y esperanza a sus vidas, que cambia su forma de vida y que puedan tener una esperanza eterna en ti. Te doy gracias que pudimos compartir en este momento lo que hemos visto, lo que hemos vivido y que a través de este programa gente pueda confiar en ti, confiar que también tú eres el único que puede cambiar lo que este mundo no le puede dar. Gracias que has dado todo para que podamos ser salvos y gracias que tú estás con nosotros hasta los últimos momentos de esta tierra y que podamos tener la esperanza de estar contigo en la eternidad. Te alabo y te glorifico y te doy las gracias por este momento y bendícenos en el futuro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así es. Muchas gracias, Armin, por compartir y orar también con nosotros. Gracias, Boris, por hacer el viaje de Yalvesanga hasta aquí. Él es el que vino de más lejos, ¿verdad? ¿Es cierto? Sí, creo que sí. Bueno, si vos tenés un bebé en casa, seguramente tu señora ya está esperando para cambiar de turno. Entonces te vamos a liberar ya. Y gracias, Leander, también por compartir las experiencias. Agradecemos a los oyentes por estar aquí con nosotros en este sábado y volvemos a reencontrarnos el próximo sábado, Dios mediante. Estás invitado y durante este fin de semana que podamos reunirnos en las iglesias, que podamos buscar la presencia de Dios a través de su palabra.
en los cultos donde hay oportunidad y que nos volvamos a escuchar aquí el próximo sábado, Dios mediante.